Polín. Historias, personajes, lugares. Tenemos la suerte en Radio Separada de contar cada semana con Elżbieta Borkiewicz. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Tras tu saludo universal, ¿nos anuncias de quién o de qué vas a hablarnos en esta ocasión? Bueno, ¿te acuerdas que hace ya bastante tiempo hemos hablado ampliamente de la organización Onet Shabak? Sí. En el gueto de Varsovia. Así que vamos a recordar a los oyentes un poquito lo que era para luego hablar de 3 personas de este grupo, que las únicas 3 personas de Onet Shabak que sobrevivieron a la guerra. Muy Así que interesante. voy a recordar un poquito lo que era Onet Shabak, que eran un grupo de decenas de personas encabezado por Emanuel Ringelblum, el historiador, que a partir de otoño del año 1940 se implicaron en la labor de recoger, redactar, escribir todo lo que formaba parte de la historia de los judíos polacos bajo la ocupación alemana. No solamente en el gueto, pero también recogiendo testimonios de la gente desplazada de otros guetos de Polonia, ¿no? Así que ellos en aquel momento, cuando empezaban, no tenían ni idea que todo este trabajo se convertiría en el testimonio más importante de la Shoah, porque nadie se imaginaba que esta oleada de persecución de los judíos, una de las tantas en la historia de los judíos, se convertiría en exterminio. Y este grupo se llamaba Onet Shabak porque se reunían los sábados y en hebreo el Onet Shabak significa la alegría del sábado. Y estaba formado por escritores, profesores, historiadores, estudiantes, activistas sociales, gente que tenía capacidad de hacer este tipo de trabajo. Inicialmente era como una especie de archivo clandestino, pero desde el año 1942 se convirtió también en un centro de información del movimiento de la resistencia judía, documentación del exterminio que llevaban a cabo los alemanes, ¿no? Pero todos sabemos que la gran mayoría de los miembros del grupo perecieron durante la liquidación del gueto y en el gueto. Y solo 3 personas salvaron sus vidas y gracias a ellas los documentos ocultos en las cajas, en lecheras y enterrados en los sótanos de las antiguas escuelas Borochov en la calle Novolipie fueron encontrados, ¿no? Y yo quisiera hablar de estas 3 personas que se salvaron milagrosamente y pudieron ser testigos de aquella época tan terrible. La primera era Rachela Auerbach, de la que también habíamos hablado ya en una ocasión, pero a ella le debemos la búsqueda de los documentos después de la guerra. Ella insistía mucho en buscar, que había que buscar entre las ruinas, subrayando el enorme peso de la documentación oculta. Rachela fue una activista social y en el año 1941 Ringelblum la implicó en las tareas de archivo clandestino del gueto de Varsovia. Ella estaba preparando un estudio monográfico sobre las cocinas populares en el gueto, en el que describía cómo funcionaban, pero también de una manera conmovedora en la vida de la gente que sobrevivía gracias a estas cocinas. Y Ringelblum le encarga escribir un diario. Así que Rachela empieza el 8 de agosto del año 1941 y el diario termina el 26 de julio de 1942. Ella lo escribe en polaco, aunque hay pequeños fragmentos y citas en yiddish. Cada semana entregaba una parte de su diario durante las reuniones de Onet Shabak y ahí en el grupo todos comentaban lo que habían leído, le hacían observaciones. O sea, era en realidad un trabajo en equipo.
El diario se salvó, además se salvó entero. La primera parte en estado perfecto y la segunda un poco peor, fue dañada por el agua y hay una parte que es casi ilegible, pero bueno, gran parte de este documento también se puede leer. Ahí también se conservó también el registro de una conversación con un señor que se llamaba Jakub Krzepicki, quien fue el primero huido del campo de exterminio de Treblinka. Rachela estuvo trabajando en un libro sobre los escritores, sobre la creación literaria en el gueto durante la ocupación, las biografías de los escritores. No pudo terminarlo durante la guerra, pero sí que volvió al tema después. Leamos la última nota en el diario, datada el 26 de julio de 1942. 26 de julio de 1942, entrego mi trabajo al archivo sin haberlo terminado. 5º día de la operación alemana. Cosas horribles habían ocurrido en la historia judía, pero esto es peor. Quiero quedar con vida, estoy dispuesta a besar las botas del patán más vulgar para vivir hasta el momento de la venganza. Por el miedo de los ancianos, por el dolor de los niños pequeños, por la desesperación impotente de hombres y mujeres en la flor de la vida. Este es mi testamento, la venganza. Rachela consiguió salir del gueto, además, por orden de Ringelblum. En marzo del año 1943 sale y empieza a colaborar con la lucha clandestina polaca y judía. Y colabora con el Comité Nacional Judío durante algún tiempo. Tiene que ocultarse en el famoso Jardín Zoológico de Varsovia, donde los directores de este zoológico, los Rabinsky, salvaron la vida a muchos judíos. También participa en las luchas durante la insurrección de Varsovia. Y después de la guerra se traslada a Łódź y trabaja como periodista, pero hace todo lo posible e imposible para convencer a las autoridades de que había que buscar el archivo del gueto entre las ruinas. Y esto no fue nada fácil porque Varsovia era un mar de ruinas y las autoridades consideraban que no era lo más importante que había que hacer. Ella decía, por ejemplo, durante un aniversario del levantamiento del gueto, bajo las ruinas está enterrado el Tesoro Nacional, el archivo Ringelblum. Aunque haya 5 plantas de escombros de un edificio derruido, hay que encontrarlo. Y gracias a ella fueron descubiertos parte de estos documentos ocultos en los sótanos de la escuela. Fueron descubiertos en el año 1946. Rachela después, en el año 1950, emigró a Israel. Ahí trabajó en Yad Vashem, ahí creó el departamento de documentación. También estuvo muy implicada en la preparación del proceso de Eichmann y murió en mayo del año 1976 en Tel Aviv. Y otras 2 personas supervivientes son Bluma y Hersch Wasser. Hersch nació en Varsovia en el año 1910 y era gran activista de coalición izquierda. Incluso desde el año 1934 era secretario de la sección económica y estadística de la filial del Instituto Científico Judío en Łódź y seguía siendo un gran activista de coalición izquierda. Y en el año 39, en diciembre, ya durante la guerra, se casó con Bluma Kirchfeld y se trasladaron a Varsovia. Y a partir de aquel momento, su vida transcurre en Varsovia. En el gueto trabajaba en Oded Shabak en la elaboración de cientos de monografías de las ciudades judías, de las ciudades donde vivían las minorías judías o mayorías, que desplazadas al gueto de Varsovia, él anotaba los testimonios de la gente, de los ciudadanos de aquellas ciudades, ¿no?
Y él era secretario del archivo clandestino del gueto de Varsovia y también se ocupaba de lo más prosaico, de la financiación, de la organización, de todas las cosas que también cualquier organización necesita. Y cuando a principios del año 1942 llegaron las noticias de la exterminación, Ringelblum, Wasser y Gutkowski, tercero de los más importantes en Onet Shabbat, preparaban varios boletines de Onet Shabbat, que eran unos informes sobre la situación que también fueron enviados a Inglaterra, a Londres. E incluso gracias a estos documentos, en junio del año 1942, la radio BBC emitió un programa sobre el exterminio de los judíos en Varsovia. Y cuando empezaron las deportaciones, en julio del año 1942, fue precisamente Wasser quien bajaba al sótano para ocultar los documentos. En esa escuela Borochov, en la calle Novolivki, ¿no? Novolivki 62. Y su mujer Bluma, que era maestra, también participó en los trabajos clandestinos, hacía entrevistas, copiaba documentos, traducía testimonios escritos en yiddish, testimonios, por ejemplo, de la gente de los pocos huidos de los campos de exterminio de Chełmno y de Treblinka. Y Herzl también estaba encargado de escribir un diario, porque Ringelblum les decía que tenían que escribir todos, porque alguna documentación tenía que salvarse. Y él empieza un diario el día 1 de diciembre del año 1940 y el diario termina el 10 de julio del 42, donde cuenta todo lo que ocurre en el gueto, entrevistas, reuniones de Onet Shabbat y nada de cosas personales. Pero milagrosamente se conservó un pequeño cuaderno, en los que los Wasser apuntaban los gastos familiares. Y es un documento muy interesante que refleja los problemas de la vida diaria, ¿no?, en los guetos. Y es curioso porque en los gastos también incluye los sobornos, que más de una vez tuvo que pagar sobornos para poder sobrevivir. También préstamos a los familiares en otros guetos, etc. Él siguió fiel a Coalición Izquierda y él incluso participó como representante de su partido en las reuniones que precedieron la formación de la Organización de Combate Judía, ¿no? Y el día 8 de agosto llevan a Bluma a un Schachplatz, pero milagrosamente consigue escapar. Y los dos salen del gueto al principio del año 1943 con el nombre falso de Henryk y Halina Wodnicki. Y fuera trabajan recopilando documentos, escribiendo informes, haciendo todos estos trabajos de forma clandestina. Durante la insurrección de Varsovia se ocultan en un búnker junto con otros miembros de su partido, pero los alemanes descubren el búnker y solamente ellos dos salen vivos de este lugar. Logran salir de Varsovia, ir a un pueblo y ahí llega la liberación, vuelven a Varsovia y Herzl se convierte en miembro de la junta directiva del Comité Central Judío en Polonia. Y sigue siendo el miembro del partido Coalición Izquierda, incluso es concejal en Varsovia de parte de su partido. Luego los partidos judíos fueron eliminados por el gobierno polaco. Pero ellos, como sionistas, primero querían emigrar, él y su mujer Bluma querían emigrar a los Estados Unidos. Porque en Estados Unidos estaba el gueto, el archivo principal para él del gueto, de toda la documentación referente al exterminio. Y él seguía luchando por la recuperación del archivo del gueto, y solo él conocía el lugar exacto, porque fue él quien enterró por lo menos parte de la documentación.
Y gracias a su testimonio fue encontrada la famosa lechera y las cajas, que parte de ellas está ahora en los archivos del Instituto Histórico Judío en Varsovia. Pero para una parte de los documentos, él estaba preocupado, era el año 46, cuando las cosas para los judíos no pintaban nada bien, y él estaba preocupado por lo que podría pasar con la documentación, y envió gran parte de esta documentación a la sede del Instituto Científico Judío en Nueva York. Además los envió en cartas. Y por fin en el año 1950 pudieron emigrar, pero emigraron a Israel. Ahí Hersh fundó en Tel Aviv el Instituto de Investigación del Movimiento Obrero Judío, que llevaba el nombre de Emanuel Ringelblum, y ahí vivió y trabajó hasta el año 1980, cuando se acabó su vida, y Blumawasser le sobrevivió 10 años, vivió hasta el año 1990. Así eran las vidas de los 3 únicos supervivientes de Oneg Shabbat, y quería contar esta historia hoy en el programa. Pues historias tan increíbles como el propio archivo ese que nos permite conocer la vida no vida en el gueto de Varsovia, desde el papelito más insignificante hasta los más grandes documentos, todos ellos igualmente importantes, y todavía se pueden encontrar más cosas. Ojalá que aparezca lo que queda del Oneg Shabbat en el subsuelo de lo que fuera el gueto de Varsovia. Muchísimas gracias, Elżbieta, y te esperamos en el próximo programa. Gracias.